Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. En esta nueva intervención realizaremos un resumen de los aspectos que consideramos más importantes acerca del Evangelio de Juan, luego de haber recorrido todos los 21 capítulos de este libro. En este primer video abarcaremos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Luego continuaremos en el próximo video desde el 8 al 14 hasta completar todos los capítulos en una serie de 3 videos. Esperamos que este resumen sea de gran bendición para ustedes. Iniciamos como usualmente lo hacemos, con una pequeña oración para colocar este estudio en manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza, porque sabemos que tú eres merecedor de todo el poder, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos des sabiduría y entendimiento para poder compartir este resumen, Señor. Te pedimos que al igual que como hicimos los estudios bíblicos en nuestros videos anteriores, tu gracia, Señor, esté sobre nosotros para que podamos compartir tu palabra y que no sea nuestra palabra, Señor. Te pedimos también igualmente que hablas el entendimiento de todos nuestros oyentes para que esta palabra pueda ser atesorada en sus corazones y que las puedan poner por práctica y por obra en sus vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Para todos nuestros oyentes, mencionamos que la intención de hacer estos estudios era realizar una revisión verso a verso de los escritos contenidos en este Evangelio, para explicarlos de una forma breve, sencilla y fácil de comprender, de manera que pudiese ser entendible y generase claridad de aprendizaje para todos los que han de ver nuestros videos. Nuestra real motivación es que cada día podamos juntos conocer más a Dios y su palabra. A su vez que estos estudios sean de ayuda para familiarizarnos con su palabra. Yo te animo que si no has visto nuestros estudios bíblicos o si te perdiste alguno de nuestros videos que posteamos, que puedas ingresar a nuestra página y observarlos. De seguro te bendecirán. A pesar de que muchas de estas enseñanzas ya las habíamos recibido del Señor anteriormente, en muchos días y noches de estudios bíblicos, durante el tiempo de mantenernos estudiando estos capítulos para poder confeccionar nuestros videos, también fuimos aprendiendo sobre la marcha y notando algunas cosas a los cuales nuestro entendimiento aún no había sido abierto, viendo algunos versos desde otra perspectiva. En todo momento, al leer la palabra de Dios, habrá algo nuevo que aprender, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Pues así como hemos recibido de parte del Señor de gracia, compartimos con ustedes de gracia. Otra información por mencionar es que estuvimos utilizando como referencia o parámetro principal la traducción Reina Valera 1960 al momento de generar los estudios, ya que esta es una de las traducciones más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, esta no fue la única versión empleada. También en ciertos momentos consultamos otras traducciones para traer mayor claridad al contexto de un versículo en específico cuando el grado de descripción era de mayor dificultad. En este video va a ser un poco más extenso de lo tradicional. Vamos a iniciar rápidamente desde el primer capítulo. El escritor empieza este evangelio estableciendo una verdad acerca del verbo, expresando la preexistencia de este verbo que era en el principio con Dios, mencionando que este verbo era también Dios. Adicional, estableciendo el hecho de que todas las cosas por Él fueron hechas. En ese verbo estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. Ahora este mismo verbo, el cual se mantenía en los inicios creando todo cuanto existe, fue hecho carne. Esta mención de que fue hecho carne quiere decir que tomó forma corporal. Por la trama de la narración entendemos que se refiere a una forma corporal de hombre. El escritor testifica de este verbo haber habitado entre el pueblo judío y de haber visto la manifestación de su gloria. La luz, siendo también el mismo verbo, habitó en medio del pueblo como la luz, cuando alumbra en la oscuridad. Algunas otras traducciones sustituyen este término, el verbo, por el término la palabra. Toda esta síntesis, llámese el verbo hecho carne, la palabra o la luz, hacen referencia a Jesús, el Hijo de Dios, que estaba en los inicios con Dios el Padre y vino luego al mundo concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, hubieron muchos del pueblo judío que no le recibieron como quien había venido de Dios, ni creyeron su palabra. Pero a todos aquellos que sí le creyeron en él y le recibieron como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, por haber creído se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto incluye a todas las millones de personas que han creído en Jesús, desde la manifestación de su ministerio hasta nuestros días. Mira un pequeño dato. Venimos a ser hechos hijos de Dios en el momento que creemos y recibimos a Jesús en nuestras vidas. Este capítulo nos sigue contando que había un hombre llamado Juan el Bautista, enviado de Dios a preparar el camino del Señor, a guiar en arrepentimiento al pueblo y enderezar los caminos torcidos antes de la manifestación de Jesús, el Mesías, de acuerdo con las profecías establecidas en los libros de Isaías, capítulo 40, versos del 3 al 5, y Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Pues durante la época de la predicación de Juan el Bautista, todo el pueblo se aproximaba a él para ser bautizado en agua para arrepentimiento, debido al hecho que muchos del pueblo iban donde Juan, porque le tenían por profeta. Este era muy cuestionado por las autoridades religiosas del pueblo en la época, como los sacerdotes y los levitas, queriendo saber si era él, el Mesías, o si era aquel Elías que había de llegar antes del Cristo. Sin embargo, Juan el Bautista siempre negaba ante estos cuestionamientos, dando toda gloria y toda honra a Dios, aunque más adelante Jesús mismo confirmaría que él era aquel Elías, enviado por el Padre a preparar el camino, agregando que de los nacidos de mujeres hasta ese momento no se había levantado uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista había recibido dirección de Dios sobre aquella persona sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Este era quien bautizaba con Espíritu Santo. Llegando el momento en donde Jesús se acercó a Juan como uno más del pueblo para ser bautizado, al ver esta señal cumplirse en él, empieza a testificar ante el pueblo y sus discípulos de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este capítulo 1 termina cuando el Señor ya empieza a generar sus primeros discípulos. Algunos discípulos de Juan el Bautista, escuchándole testificar acerca de Jesús, empiezan ahora a seguir al Mesías. Uno de estos discípulos se llamaba Andrés. Este, al conocer quién era el Cristo, fue en búsqueda de su hermano llamado Simón para darle las nuevas y llevarlo ante Jesús. En este encuentro, el Señor acaba cambiándole el nombre a Cefas en arameo, que en nuestro idioma significa Pedro. Al día siguiente de este evento, queriendo ir el Señor a Galilea, llama también a otro discípulo llamado Felipe. Este era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe, al igual que Andrés, fue en búsqueda de otra persona llamada Natanael para contarle las nuevas de que habían encontrado al Mesías. Al final del episodio, Natanael también empieza a seguir a Jesús. Ya a la altura del capítulo 2, este inicia con la celebración de unas bodas realizadas en una región llamada Caná de Galilea. A esta boda fueron enviados Jesús, María su madre y sus discípulos. En medio del evento, su madre se entera de que el vino se había acabado y comparte esta noticia con Jesús e instrucciona a los sirvientes a hacer todo cuanto Jesús les dijese. Por este acto podríamos deducir que María, la madre de Jesús, ya tenía conocimiento, aun antes de él empezar a hacer milagros, de que él tenía poder para realizar todo este tipo de manifestaciones. Pues Jesús, emitiendo una serie de instrucciones a los sirvientes, termina realizando el milagro de convertir el agua en vino, dejando como evidencia que la calidad de ese vino era de gran agrado para el maestresala de la boda, de tal manera que alabó al esposo diciéndole que todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas él había reservado el buen vino para aquella hora. Esta vendría a ser una de las primeras manifestaciones registradas por el Señor en la Biblia, aún antes de haber empezado su ministerio de lleno. A pesar de que, como mencionamos en el capítulo 1, Jesús ya había empezado a generar discípulos. Estando cerca la Pascua, Jesús sube al templo de Jerusalén y entrando en él halló dentro a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados dentro del templo. Llenándose Jesús de ira al ver esto, hizo un azote de cuerdas frente a todos y echó fuera del templo a las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús se llenó de ira y genera este acto al ver la mercadería que estaba tomando lugar en el templo, porque el celo de Dios por su casa estaba manifestándose sobre él, reconociendo que su casa es casa de oración y es un lugar santo, como está escrito en el Salmo capítulo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Al ver los judíos esta manifestación de Jesús, comienzan a confrontarlo, preguntándole que con qué autoridad realizó esta acción. Pero Jesús, no respondiendo a esta pregunta, asegura diciéndoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El pueblo, sorprendiéndose de sus palabras, argumentan que en 46 años había sido edificado el templo y él en 3 días lo levantaría. Pero al mencionar estas palabras, Jesús no se estaba refiriendo al edificio del templo, sino a su propio cuerpo como un templo. Eso se debe a que el verdadero templo de Dios es el cuerpo humano. Jesús termina estableciendo esto como una semejanza por lo que sucedería más adelante con su muerte y resurrección. El pueblo vendría a destruir su templo, azotándole y matándole en la cruz. Pero al tercer día Jesús se levantaría, resucitando de entre los muertos. Una nota por mencionar es que después de la resurrección de Jesús, los discípulos se acordaron de este episodio habido entre él y los judíos en el templo de Jerusalén, de manera que creyeron las escrituras y las palabras proféticas que Jesús había mencionado en aquel momento. Finalizando este capítulo 2, empezamos a ver que muchos del pueblo ya comenzaban a creer en él, escuchando su palabra y viendo las manifestaciones que hacía. Recordemos que prácticamente todo el pueblo subía al templo
para participar de la fiesta. Por tanto, había gran concentración de integrantes del pueblo judío en Jerusalén, debido a que por mandato de Dios a Moisés, todo el pueblo debía participar de ella. Debido a que la Pascua es una fiesta celebrada por los judíos en memoria de cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. En aquel momento Dios levantó a Moisés y Aarón, y con señales, milagros y prodigios fueron enviados ante la presencia de Faraón para que el pueblo fuese libertado. Y aunque Dios envió múltiples plagas sobre el pueblo egipcio, Faraón no se arrepentía para dejar ir libre a los judíos. Pues al final de este episodio, en el cual Dios se encontraba lidiando con Faraón por medio de Moisés y Aarón, cuenta la historia bíblica que Dios nuevamente se manifestó a Moisés para dejarle saber que enviaría una plaga más sobre el pueblo egipcio, por el motivo de la cual Faraón dejaría ir libre al pueblo de Israel. Y la plaga que enviaría sobre el pueblo egipcio era la muerte de los primogénitos, todo primogénito entre los humanos y las bestias, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de los animales. Dios envió instrucciones a Moisés y Aarón en aquella época para que la mortandad no cayera sobre los judíos. Deberían hacer el sacrificio de un cordero macho de 1 año sin defecto. Podría ser tomado de entre las ovejas o los cabritos. Luego del sacrificio del animal, deberían poner la sangre en los postes y el dintel de las casas, para que en el momento que Dios pasase la mortandad en Egipto, la plaga de muerte no tocase a los judíos, debido a que la sangre puesta en los postes y el dintel serían señal para que la muerte no entrase en sus hogares, al momento que pasase la muerte en la tierra de Egipto. De manera que Dios envió instrucción por medio de Moisés y Aarón al pueblo para celebrar esta fiesta, comiendo la carne de aquel cordero sacrificado y panes sin levadura, enseñando a todas las descendencias a celebrar esta fiesta. Pues por tal motivo entendemos que la concentración de judíos era grande en Jerusalén, y ya muchos empezaban a creer en Jesús, viendo sus manifestaciones. Ya entrando al capítulo 3, nos encontramos con un episodio en donde un fariseo llamado Nicodemo se acercó a Jesús de noche, reconociendo que había venido de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Y desde luego empiezan a entablar una conversación en donde Jesús le enseña algunas cosas acerca del reino de Dios. Primero diciéndole que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Extrañado por este comentario, Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Jesús, mencionándolo esto, se refiere al nacimiento del Espíritu, no al nacimiento de la carne. De acuerdo con el contexto de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, existen dos tipos de nacimientos. Uno es el nacimiento de la carne, el cual todo ser humano ha venido a ser partícipe cuando se convirtió en un recién nacido en el momento que salió del vientre de su madre para venir al mundo. Pero luego hay otro nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu. Este nacimiento no tiene una edad en específico. La voluntad de Dios es que todos seamos nacidos del Espíritu. Porque cuando somos nacidos del Espíritu, es que realmente podemos ver el reino de Dios y recibir las cosas espirituales. Recuerda que Dios es Espíritu y este nacimiento se recibe en el momento que procedemos al arrepentimiento y recibimos a Jesús en nuestras vidas, creyendo en Él de todo nuestro corazón. En este momento es que el espíritu interno cobra vida y el Espíritu de Dios empieza a hacer morada con el creyente.
entonces el individuo puede empezar a percibir el reino de Dios en toda su manifestación. Cuando no se ha nacido del Espíritu, no se puede ver el reino de Dios. Es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, porque los ojos espirituales del hombre no han sido abiertos para recibir las cosas espirituales. Por esto Nicodemo, a pesar de ser fariseo y tener conocimiento de las Escrituras, no sabía lo que era ser nacido del Espíritu. Por esto, más adelante en la conversación, Jesús amplía diciendo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él estaba manifestando que existe diferencia entre ambos nacimientos. Otras versiones dicen que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando no se es nacido del agua, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu, no se puede entrar o ver el reino de Dios. Viéndonos reflejados en esta porción, la voluntad de Dios es que todo ser humano pueda entrar en su reino y que ninguno sea excluido, pues pero para esto es necesario recibir a aquel que produce el nacimiento del Espíritu, porque al recibir a Jesús, el Hijo de Dios como nuestro Salvador, estamos recibiendo el señorío del reino de Dios, de manera que Él produce el nuevo nacimiento en nosotros, para que ahora podamos entrar y recibir las cosas espirituales que provienen del reino de Dios y tener participación en él. Una de las manifestaciones más grandes de que una persona es nacida del Espíritu es que es guiado por el Espíritu de Dios, así como también Jesús mencionó en medio de la conversación a Nicodemo, utilizando al viento como una analogía, diciendo que no se sorprendiera por haberle dicho esto, porque todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Más adelante en esta conversación, Jesús por primera vez emite un pequeño indicio de cómo sería su muerte, mencionando que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Y a partir de este punto Jesús empieza a manifestar palabras de vida eterna, estableciéndose como el medio de salvación para vida eterna de la humanidad, mencionando que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, empleando también una verdad que en la actualidad es uno de los versos más conocidos de toda la Biblia. Hablamos del versículo 16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta grande enseñanza a Nicodemo, Jesús comparte fieles palabras de vida eterna que alcanzan a toda la humanidad, ya que el Padre mismo, en amor al mundo, envió a su único Hijo, Jesucristo, en sacrificio para que ninguno perezca, sino que todos tengamos vida eterna a través de la fe en Él. A raíz de que ya Jesús empieza a ejercer su ministerio y predicar el Evangelio, muchos creían en Él. Empezó con sus discípulos a bautizar en arrepentimiento. Sus discípulos, enterándose de la noticia, lo comentan a su maestro. Para el caso de los discípulos de Juan el Bautista, expresándoles que ahora todo el pueblo acudía a Jesús para ser bautizado. Sabemos que Juan el Bautista bautizaba antes que Jesús. De hecho, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, como vimos en el capítulo 1. Observamos que al enterarse de la noticia, no le fue motivo de desagrado. Antes dio toda honra y toda gloria a Dios, estableciendo una verdad, que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
y negando como en reiteradas oportunidades que él no era el Cristo, sino que había sido enviado delante de él para preparar el camino, asegurando que era necesario que Jesús creciera pero que él menguase, teniendo Jesús mayor protagonismo en la manifestación del reino de Dios para con el pueblo y el mundo entero. En todo momento observamos por parte de Juan el Bautista una actitud humilde de dar siempre la gloria a Dios. Concluye este capítulo 3 con palabras de Juan el Bautista, donde continúa testificando acerca de aquel que proviene de arriba, refiriéndose al Hijo de Dios, reconociendo que Dios el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos para que todos crean en Él. En este capítulo 3, uno de los puntos más sobresalientes en donde recibimos grandes palabras de vida eterna, reconociendo que el Dios Todopoderoso dejó a la humanidad un medio y únicamente un medio de vida eterna o salvación, el cual se llama Jesús, enviando en amor a su Hijo unigénito, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es por Jesús haber entregado su vida en la cruz por la humanidad que podemos obtener reconciliación con Dios y perdón de todos nuestros pecados. Hasta este tercer capítulo observamos a un Jesús que ya genera discípulos, tiene sus primeras apariciones públicas, principalmente en la fiesta de la Pascua, haciendo un pequeño alboroto en el templo y realizando otras manifestaciones. A pesar de que hasta este momento este evangelio no registra muchos milagros, salvo el de convertir el agua en vino, la gente ya empezaba a creer en él como el Mesías y acudían a él para ser bautizados. Vale la pena también destacar que quienes realmente realizaban la obra de bautismo eran sus discípulos. En el capítulo 4 se inicia con Jesús enterándose de que los fariseos habían recibido la noticia concerniente a que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Así que decide salir de Judea e irse nuevamente a Galilea. Emprendiendo este viaje, pasa primero a una ciudad llamada Sicar en Samaria, debido a que sintió la necesidad de descansar por el agotamiento del viaje. Llegando, se sentó junto a un pozo, que es conocido como el pozo de Jacob. Estando Jesús sentado junto al pozo, llegó una mujer samaritana para sacar agua. Jesús, aprovechando la oportunidad por su agotamiento, pide a la mujer agua para beber, y desde este momento empiezan a entablar una conversación. Aquí observamos interesantes palabras. Primero surgió un cuestionamiento por parte de la mujer samaritana, ya que se asombró de que Jesús, siendo judío, le pidiera a ella agua para beber, porque era samaritana y en la época los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pues una de las porciones que mayormente resaltan de este evento es cómo Jesús utiliza el escenario que está ocurriendo con el agua del pozo para impartir una enseñanza a la mujer. Y esto es una verdad con un simbolismo espiritual, porque como Jesús mencionó a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere del agua del pozo volvería a tener sed. Ahora, esto no únicamente se refiere al agua dulce de aquel pozo de Jacob, sino a toda fuente de agua natural que el ser humano puede consumir. Cualquiera bebe agua en un determinado momento y le vuelve a dar sed y bebe nuevamente, como es normal para toda persona. Agregando a esto, ahora el que bebiere de su agua no tendrá sed jamás, sino que su agua será en aquel que la bebiere o la recibe, una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora Jesús emplea el término agua de manera simbólica,
espiritualmente hablando, para referirse a su palabra. Le estaba manifestando que aquel que bebiere de su palabra, o el que recibe su palabra y cree su palabra, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Otras traducciones dicen, en esta última parte, que esta agua se convertirá en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Poniéndolo de manera simple, Jesús le está diciendo que aquel que se alimenta de su palabra, el que cree en él y su palabra, tendrá vida eterna. Implícitamente también hay otros aspectos que llaman la atención, porque aquí se habla de que esta agua será una fuente dentro del creyente o un manantial que brota con frescura dentro del creyente. Eso también puede relacionarse con el fruto del conocimiento de la palabra de Dios dentro del creyente que preserva sus vidas para vida eterna. Estas palabras produjeron sobre la mujer samaritana interés para querer conocer más acerca de aquella agua que proporcionaría Jesús. En este capítulo 4, Jesús continuó estableciendo grandes palabras acerca de la adoración en espíritu, mencionando que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues otro detalle para resaltar en medio de este evento es que observamos por primera vez a Jesús declararse a él mismo como el Mesías o el Cristo, literalmente, luego de que la mujer comenta que cuando el Mesías llegase les enseñaría todas estas cosas. Pues Jesús en el momento se adelanta y abiertamente le dice que él era. Pues asombrada por todo lo mencionado por el Señor, la mujer fue de regreso a la ciudad para notificar las nuevas a los hombres sobre cómo había conversado con esta persona que le había dicho todo cuanto ella había hecho, y por este hecho Jesús le había declarado lo que había sucedido con sus maridos. Por este hecho ella cree en las palabras que Jesús le había dicho y fue a testificar a su pueblo. Pues por el testimonio de la mujer y también por la misma palabra de Jesús, muchos samaritanos creyeron en él. Concluye esta sección número 4 con el milagro de sanación al hijo del oficial del rey. Habiendo Jesús regresado a Galilea, al mismo pueblo en donde convirtió el agua en vino, enterándose el oficial del rey de que Jesús estaba en Galilea, se acercó a él para rogarle que descendiese a Capernaum para sanar a su hijo antes que muriera. Pues Jesús únicamente por medio de la palabra, diciéndole, ve, tu hijo vive, y el oficial del rey haber creído, observamos que ocurrió un milagro, porque durante el transcurso de su regreso, le salieron al encuentro sus siervos para notificarle de que su hijo había sido sanado y vivía. El oficial preguntándoles desde qué hora su hijo había empezado a estar mejor de la fiebre que tenía, le respondieron que el día anterior a las 7. Al escuchar esto, el hombre se acordó de que esta era la misma hora a la cual Jesús le había dicho que su hijo vivía. En vista de la vivencia de este milagro, el oficial del rey, junto a todo su hogar, creyeron en Jesús. Pasamos al capítulo 5. La primera parte nos narra el episodio de sanación a un paralítico que se encontraba cerca de un estanque llamado en hebreo Betesda. Este estanque se encontraba en Jerusalén y tenía 5 pórticos. En estos pórticos habían multitudes de enfermos, algunos eran ciegos, otros cojos y paralíticos.
Estos se mantenían a la espera del movimiento del agua del estanque, debido a que un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque para agitar el agua, y la primera persona que llegase al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pues Jesús, al ver la condición de este hombre, que llevaba ya 38 años de estar paralítico, empieza una conversación con él, con el fin de traer sanidad sobre su parálisis. Debido a la condición de inmovilidad que tenía, las otras personas llegaban al estanque primero que él, obteniendo él oportunidad alguna de ser sanado. Jesús, ejerciendo la manifestación del reino de Dios, trae sanidad sobre el hombre al decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Luego de esto, al instante, el hombre empezó a caminar. Algo que podríamos resaltar de este evento es que el pueblo ya venía empezando a ver a Jesús realizar señales. Muchos se maravillaban, pero también habían algunos otros actos que disgustaban al pueblo, como por ejemplo cuando Jesús hizo el alboroto en el templo y echó fuera a los que vendían animales, a los cambistas y otra serie de cosas. Ahora, este milagro ocurre en un día de reposo, pues para el pueblo judío el día de reposo era de gran solemnidad y trataban de no realizar ningún tipo de actividad. Por tanto, el conocer que Jesús hizo este milagro en el día de reposo en particular, les hizo disgustar aún más, hasta el punto que ya empezaban a contemplar matar a Jesús, porque de acuerdo a su criterio, consideraban que él quebrantaba el día de reposo. Y adicional, también por el hecho de que Jesús hablaba de Dios como su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Conociendo Jesús que ya el furor del pueblo empezaba a encenderse y empezaban a perseguirlo, genera un discurso acerca de la comunión que él tiene con el Padre, declarándoles que Dios el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, de manera que el Hijo, refiriéndose a él mismo, no hace nada por sí solo, sino que todo lo que hace es porque lo aprendió del Padre. Jesús venía a la tierra para ejercer su ministerio, manifestar el reino de Dios y salvar al mundo. También traer el conocimiento acerca del Padre. El carácter del Padre estaba en Jesús. Ver a Jesús era ver al Padre, porque Él lo hacía todo igualmente como lo había aprendido de Él. De manera que como el ser del Padre estaba en Jesús, el Padre estableció la autoridad sobre él, tenía aún autoridad para juzgar la tierra en base a su propia forma de juicio. El hecho de que el Padre entregase sobre su Hijo unigénito esta potestad tenía como propósito que todos en la tierra dicen al Hijo la misma honra que se le da a Dios el Padre. El que honraba al Hijo estaba honrando al Padre también, y el que no honraba al Hijo tampoco honraba al Padre. Adicional, también observamos en este capítulo más palabras de vida eterna por parte del Señor. Una de estas porciones era: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque aquel que recibiere su palabra no únicamente estaba creyendo en él como el Cristo, sino en el Padre también. Esto va relacionado con el principio anterior. El que honra al Hijo, honra al Padre también. De la misma manera, el que estaba creyendo en él, recibiendo al Hijo, recibía también al Padre. Nota aquí un pequeño dato. Pues en el momento que creemos y recibimos a Cristo en nuestras vidas, se genera una transformación,
somos traspasados de muerte a vida, espiritualmente hablando. Se nos permite ser librados de la condenación para, al contrario, recibir vida eterna. Culmina este capítulo con Jesús generando argumentos sólidos ante su discurso a los judíos, asegurando que otros eran los que testificaban acerca de él, tomando como base el testimonio del Padre y el testimonio de Juan el Bautista. Las profecías que habían sido establecidas acerca de él en las Escrituras, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, primero recordándoles cómo habían enviado sacerdotes y levitas para cuestionar a Juan sobre quién era él. En aquella oportunidad, Juan testificó acerca de la verdad, quién es el Cristo. También el Padre emitía testimonio acerca de Jesús, respaldando su ministerio con señales, milagros y prodigios, de manera que las Escrituras testificaban acerca de Jesús por medio de sus profecías, pero por el hecho de el pueblo no creerle, Jesús replicaba que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, morando en ellos, hasta el punto que más adelante los llama a estudiar profundamente las Escrituras, porque al pueblo le parecía que en las Escrituras tenían la vida eterna, pero en realidad las Escrituras en sus profecías estaban testificando acerca del Mesías, para que cuando el Mesías llegara al mundo, todos creyesen en él como el Hijo de Dios. Entramos a la altura del capítulo 6 y en su primera parte nos muestra otra señal de Jesús. Este es un milagro de multiplicación de los alimentos, específicamente panes y peces. Habiéndose ido Jesús con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, a pesar de ser perseguido por el pueblo, muchos también creían en él como el Cristo y le seguían. Subiendo Jesús a un monte, a una sección al otro lado del mar de Galilea llamada Tiberias, había gran multitud con él. Sabiendo Jesús el milagro que iba a hacer, poniendo a prueba a uno de sus discípulos llamado Felipe, le pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe respondiendo, reconocía que la multitud era grande y que aún 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de los presentes tomase un poco de alimento. Durante este lapso, Andrés, hermano de Pedro, interrumpe la conversación para agregar que en medio de la multitud había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Prosiguiendo Jesús con el milagro que iba a realizar, instrucciona a los discípulos a hacer recostar la gente y, habiendo agradecido a Dios, empiezan a repartir los panes y los peces, todo cuanto la multitud deseaba. Entendemos que se dio un milagro de multiplicación de los alimentos por el hecho de que todos comieron y aún recogieron 12 cestas llenas de sobras luego de haber comido. Esta señal de Jesús causó gran impacto sobre el pueblo. Muchos empezaban a reconocerle como el profeta que había de venir al mundo, hasta el punto que ya querían apoderarse de él para hacerlo rey. Pero Jesús terminó apartándose de la multitud y yéndose al monte para orar al Padre, porque sabía el hecho de que el pueblo quería hacerlo rey conforme a los estatutos del mundo. Pero a pesar de que aún Jesús no había resucitado de entre los muertos, ya había sido constituido por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él el Rey del reino de los cielos. Todos los reinos del mundo tienen un fin. En cambio, el reinado de Jesús sería un reinado eterno que perduraría por los siglos de los siglos. Ahora Jesús también acostumbraba a retirarse al monte para orar al Padre. El haberse retirado no era únicamente por lo que el pueblo quería hacer con él. Esta porción también nos muestra otra señal de Jesús
manifestada únicamente a sus discípulos. Mientras el Señor permanecía en el monte orando, sus discípulos habían partido por delante en la barca rumbo hacia Capernaum, por medio del mar de Galilea. Al momento de transitar por esta fuente de agua, que también es conocida como un lago, se levantó un gran viento que soplaba, y al alcanzar una distancia de 25 o 30 estadios, que equivalen a un poco más de 5 kilómetros aproximadamente, aparece la figura de una persona andando por encima del mar en dirección hacia la barca. Cuando los discípulos notaron aquella figura que venía, tuvieron miedo. Sin embargo, Jesús se adelanta para darles aviso diciendo: yo soy, no temáis. Llegando a la barca, los discípulos le reciben gozosos, observando esta señal de Jesús, haciendo este milagro de caminar por encima del mar y aún logrando reunirse con sus discípulos y a la misma vez impresionándolos con esta manifestación de su poder. Otro de los puntos que observamos en este capítulo es que Jesús declaró a la multitud una enseñanza sobre el pan que proviene del cielo, motivándoles en primer lugar a trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Por el hecho de que muchos estaban en búsqueda de Jesús, debido a que habían comido el pan al otro lado del mar de Galilea, cuando multiplicó los panes y los peces, pues los motiva de esta manera a que no persigan el alimento físico, a pesar de que todo alimento físico es importante para el cuerpo, pues el pueblo habría comido un pan que entraba en su cuerpo, era digerido y luego terminaba expulsándose en la letrina. Pero Jesús les llama a trabajar por el alimento que a vida eterna permanece, el alimento que permanece para la eternidad, el alimento que lleva a la vida eterna, el cual era Él mismo y su palabra. Nota que a pesar de que son dos escenarios diferentes, en el cual hay diferente terminología también, lo que Jesús está expresando aquí es prácticamente lo mismo que enseñó a la mujer samaritana. Estos son en diferentes contextos, pero la esencia de la enseñanza es la misma. Él le manifestó que el que bebía del pozo volvería a tener sed, pero el que bebía del agua que él proporcionaría sería en la persona una fuente de agua que salta para vida eterna. De la misma forma, en este pasaje, como a la mujer samaritana, Jesús está motivando a tomar el alimento que lleva a la vida eterna, porque nota que en ambos pasajes, tanto aquí en los judíos como a la mujer samaritana, él dice que él daría este alimento, porque ya sea el beber el agua que salta para vida eterna o comer el pan que a vida eterna permanece, prácticamente hace referencia a lo mismo. En el simbolismo espiritual es creer en Él y alimentarse de su palabra. Continúa el Señor en esta conversación a los judíos, recordándoles cómo en el pasado, mientras el pueblo se mantenía en el desierto de Sine, entre Elim y Sinaí, luego de salir de su esclavitud en Egipto, Dios enviaba al pueblo pan del cielo. Diariamente les enviaba la ración de pan para que pudieran recoger y alimentarse. Esto por medio del liderazgo de Moisés, ya que Dios se había manifestado a él para notificar que enviaría al pueblo este maná del cielo. Por tanto, Jesús les recuerda que no les dio Moisés el verdadero pan del cielo, sino que el Padre ahora sí en efecto les estaba enviando el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida eterna al mundo, estableciéndoles ahora públicamente que Él era aquel pan de vida. El que a Él viniese nunca tendría hambre, y el que en Él creía no tendría sed jamás, porque sería saciado por la eternidad. Todo esto se debe a que Jesús, quien estando en el cielo,
desde antes de la fundación del mundo, siendo concebido por el Espíritu Santo, descendió del cielo a la tierra, enviado por el Padre, como el pan verdadero que da vida a la humanidad. Como un paréntesis, nota que esta parte que habla sobre aquel que viniese a él nunca tendría hambre, tampoco volvería a tener sed. En proporción también simboliza lo mismo que mencionó a la mujer samaritana. En esta porción, Jesús también establece verdades interesantes. Algunas que podríamos destacar tenemos las siguientes. Ninguno puede venir a él si el Padre que le envió no le trajese, y él le resucitará en el día postrero. Esto se debe a que el hombre es guiado por el Espíritu de Dios para recibir y creer en Jesús, para obtener reconciliación con Dios, comunión y salvación. Otra también es que, así como Jesús fue enviado por el Padre a la tierra, y él vive por el Padre, asimismo todo aquel que coma su carne vivirá por él. Esto se debe a que ninguno puede tener vida por sí mismo. La vida está en Dios. Como el escritor destacó en el capítulo 1, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora este verbo en el cual estaba la vida fue hecho carne, y todo aquel que coma su carne. En el contexto de este pasaje, el emplear la palabra su carne se muestra en varias formas. Primero, haciendo referencia a su propio cuerpo, debido a que Jesús entregaría su carne como un cordero sacrificado por el pecado de toda la humanidad. También su carne o su cuerpo simboliza aquel pan mencionado por él anteriormente que él entregó para dar vida eterna al mundo. Resumiendo el concepto simbólico de esta porción, él está manifestando que aquel que coma su carne, que es lo mismo que comer el pan que descendió del cielo, y a su vez todo este simbolismo significa creer en su sacrificio, recibirle y alimentarse de él y su palabra, pues tendrá vida eterna por medio de él, porque ninguna persona puede tener vida por sí mismo. El recibir la plenitud de la vida que hay en Dios proviene por el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús era el verdadero pan del cielo para dar vida eterna. Haciendo una comparación entre lo sucedido en la época de Moisés, Jesús decía que los ancestros habían comido el pan durante su travesía en el desierto y murieron. Por otro lado, el que comía su pan viviría eternamente. Jesús manifiesta estas palabras en forma espiritual, porque si bien es cierto, todos los presentes en aquella época, aunque hubiesen comido el pan o no, en algún momento llegarían a morir. Pero ahora Jesús expresa al pueblo que el que recibiera su palabra y a él mismo viviría eternamente, no llegando así a tener participación en la muerte espiritual, porque continuaría viviendo eternamente con él por la eternidad. Este capítulo 6 es uno de los pasajes bíblicos encontrados entre los evangelios con amplia literatura en contexto espiritual. Muchos del pueblo quedaron espantados y sin entendimiento al escuchar a Jesús decir que debían comer su cuerpo. Pero Jesús explica a los discípulos a mayor detalle que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y que las palabras que él había hablado eran palabras de espíritu y vida. A esto se debe el hecho de que el pueblo y los discípulos se espantaron al oírlo, porque en el concepto humano habían entendido que literalmente debían comer su cuerpo. Pero como más adelante Jesús explica a los discípulos, él estaba expresando palabras de espíritu que debían discernirse espiritualmente. Esto tiene un amplio significado, pues pero poniéndolo de una forma simple, era creer en él, creer en el sacrificio de su cuerpo y alimentarse de su palabra. Finalmente llegamos al capítulo 7.
Y este capítulo nos muestra que estaba cerca otra fiesta entre los judíos, la cual se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos formaba parte del grupo de fiestas solemnes que Dios había manifestado a Moisés. Y en esta fiesta de los tabernáculos, el pueblo guardaba reposo de sus actividades de siervos, ofrecían ofrendas a Dios, ofrecían holocaustos, y esta fiesta tenía duración de 7 días. Por todos estos, el pueblo debería habitar en tabernáculos, enviando Dios al pueblo a celebrar esta fiesta de esta manera, desde la primera generación hasta las generaciones perpetuas, para enseñar a las descendencias de que cuando Dios libertó al pueblo de la esclavitud en Egipto, el pueblo habitó en tabernáculos. A raíz de que venía esta fiesta, los hermanos de Jesús que no creían en él como el Hijo de Dios, empezaban en cierta forma a molestarlo para que subiera a la fiesta, porque cualquiera persona que desea conocerse como él ante el público no debía hacer las cosas en secreto. Entonces le aconsejaban que subiera a la fiesta para manifestarse al mundo públicamente. Jesús argumentaba por el hecho de que ya empezaba a generar disgusto en muchos del pueblo, que el mundo no podía aborrecerlos. Por otra parte, él sí era aborrecido por el mundo, debido a que él testificaba que sus obras eran malas. Sus hermanos podían subir libremente a la fiesta, sin problema alguno, porque el pueblo no los perseguía. De hecho, una de las razones principales por las cuales Jesús decidió quedarse en Galilea, la ciudad de residencia de su familia, era precisamente porque los judíos ya empezaban a perseguirlo en busca de arrestarlo y matarlo. Ya estando en medio de la fiesta, el pueblo participando, había gran murmullo acerca de Jesús. La gente se preguntaba dónde estaría y si participaría de la fiesta. Algunos pensaban que era bueno, otros decían que simplemente engañaba al pueblo. Esta fiesta de los tabernáculos es también celebrada por todos los judíos. Esto nos es evidencia para entender de que la concentración de personas en Judea participando de la celebración de la fiesta debería ser grande. Finalmente, a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar a la multitud. Muchos se asombraron de su doctrina y se cuestionaban unos a otros sobre la dimensión de sabiduría que tenía Jesús. El conocimiento y sabiduría que salían de él no habían sido manifestados por ninguna otra persona hasta antes de ese momento en la historia. Era prácticamente sobreentendido que a cualquier persona se maravillase de la calidad de argumentos que generaba Jesús. Aún después de recibir esta manifestación de admiración, Jesús en ningún momento buscó alabarse o exaltarse, ya que en todo momento buscó entregar la gloria al Padre, mencionándoles que su doctrina no era suya, sino de aquel que le envió, argumentando esto por el hecho de que no quería glorificarse, sino que todo el honor fuese entregado a Dios el Padre, de manera que aún les amplió con una pequeña enseñanza en cuanto a las personas que ejercen la predicación del reino de Dios o las palabras de Dios, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Algunos de Jerusalén presentes en la celebración, que conocían a Jesús y sabían de dónde venía, también estaban enterados de que a Jesús ya lo buscaban para matarlo. Estos se preguntaban si las autoridades ya habían reconocido a Jesús como el Cristo, porque le veían hablar públicamente frente a todos y los gobernantes no le decían nada. A esta situación, Jesús respondió reconociendo que cierto era que le reconocían y sabían de dónde venía, porque sabían que venía de Galilea, conocían a sus padres y a sus hermanos. El pueblo pensaba que cuando el Cristo llegase, nadie sabría de dónde vendría. Lo cierto es que Dios el Padre, en la cual en esta intervención, Él le llama como aquel que es verdadero, envió a Jesús al mundo
no teniendo una concepción como es de costumbre en toda persona, en un acto sobrenatural, Jesús es concebido por el Espíritu Santo cuando vino sobre su madre María. Y Dios permitió que tuviera una vida, desenvolvimiento y crecimiento común y corriente como lo tiene cualquier persona. También vale la pena mencionar que de acuerdo a las profecías bíblicas, uno de los propósitos de esto era para que desde su infancia fuese enseñado a escoger entre lo bueno y lo malo. Finalmente, cuando los fariseos oyeron al pueblo murmurar acerca de estas cosas sucedidas en el templo, enviaron alguaciles para arrestar a Jesús. Pero a causa de las grandes palabras que salían de él, entendemos que estos alguaciles aún quedaron asombrados de su sabiduría, debido a que aún habiéndolo visto, regresaron a los fariseos sin arrestarle. Al momento cuando las autoridades empiezan a cuestionarlos sobre por qué no lo habían arrestado, los alguaciles respondieron que jamás habían escuchado a hombre alguno hablar como Jesús. El último día de la fiesta, en donde había santa convocación, Jesús expresa palabras en relación al espíritu especial que habían de recibir aquellos que creyesen en Él, estableciendo para aquellos que creían en Él, que como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Amados hermanos, con esto hemos concluido el primer bloque de este resumen. Seguiremos con más en el próximo video. Quiero pedirte que te mantengas en sintonía para que nos acompañes en la revisión de este evangelio. Pedimos al Dios Todopoderoso que los bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.